Muy bien, pues como ya se ha mencionado, estoy aquí para presentar los avances de un proyecto desarrollado en la maestría en Ingeniería Química Ambiental dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, con la colaboración de mis coautores, siendo todos miembros del núcleo académico de la maestría. Entonces, vamos a comenzar contextualizando un poco el problema que queremos abarcar justamente de este proyecto. Tiene que ver con los contaminantes emergentes. Particularmente, la contaminación del agua por este tipo de contaminantes en efluentes residuales provenientes de industrias representa uno de los problemas ambientales más acuciantes del siglo XXI, haciendo énfasis en que un contaminante emergente puede definirse como un contaminante previamente desconocido o quizá no reconocido como tal eh, Benito, en ¿te la acuerdas normatividad. que venías? ¿Le puedes confirmar? ¿Te acuerdas que me dijiste lo que realizó el favor un mes porque lo que murió? ¿Le puedes sí, le puedes confirmar que Bueno, continuando. Este, bueno, ya te estos hice el favor contaminantes emergentes, para entonces, el favor a pesar de que no se reconocen como contaminantes propiamente dichos por la normativa, sí se ha determinado que pueden generar complicaciones en los ecosistemas y en las poblaciones humanas, tanto a corto como a largo plazo. Algunos de estos ejemplos pueden incluir hormonas, activos farmacéuticos, microplásticos y, de especial relevancia para nosotros, los colorantes textiles sintéticos. De los colorantes textiles sintéticos, los más importantes son los colorantes azoicos, ya que de la producción anual total, que se estima alrededor de 10.000 toneladas, hasta el 70% se constituye por colorantes azoicos, debido a que proporcionan colores intensos y vibrantes. Es muy probable que todos, en este mismo instante, llevemos alguna prenda que haya sido justamente teñida con alguno de estos colorantes. Algo importante además es que durante el proceso de teñido se estima que entre el 15 al 50% de estos colorantes se liberan al ambiente. Esto es o puede llegar a ser muy preocupante debido a que como son colorantes que deben mantenerse en una prenda durante mucho tiempo y deben de resistir condiciones ambientales hasta cierto punto pues extremas, llegan al ambiente inocuos, no se descomponen hasta después de cierto tiempo y solo se descomponen de manera parcial, llegando a generar aminas aromáticas que pueden tener posibles efectos mutagénicos y que se han vinculado con el carcinoma de células basales. Aquí en esta figura podemos observar algunos de los ejemplos que se han relacionado con la exposición a corto o a largo plazo justamente de colorantes textiles azoicos, que pueden ir desde algunas reacciones alérgicas leves, como dermatitis, conjuntivitis alérgica, hasta efectos negativos sobre el aparato reproductor e incluso, como ya se mencionó, la formación o, pues sí, de células que pueden llegar a formar tumores cancerígenos. Por lo tanto, surge la necesidad de crear o modificar operaciones que nos permitan lidiar con estos colorantes para que justamente no afecten tanto a los ecosistemas acuáticos como a las poblaciones humanas. Algunos de estas metodologías más importantes son los procesos de oxidación avanzada, que se basan en la producción in situ de radicales hidroxilos u otras especies altamente oxidativas para mineralizar los contaminantes orgánicos que se encuentren en nuestras aguas residuales hasta formar compuestos inocuos. La parte más importante de esto siendo que no se forman lodos residuales. El contaminante se oxida totalmente. Ahora, de entre todos estos posibles métodos o procesos, el que más nos interesa es el proceso electrofenton. Este proceso electrofenton se basa en un acercamiento electroquímico hacia la reacción electrofenton convencional. Es importante, o más bien nos proporciona algunas ventajas el usar este acercamiento electroquímico, ya que nos permite controlar la concentración del reactivo de Fenton, que es una sal de hierro, que justamente va a propiciar la formación de los radicales hidroxilos, además de que podemos generar peróxido de hidrógeno in situ, otro de los precursores para formar estos radicales, y a la vez podemos regenerar los iones ferrosos del reactivo de Fenton para mejorar la eficiencia de la reacción. Aquí en la ecuación 1 y en la ecuación 2 podemos ver las reacciones que se llevan a cabo respectivamente en el cátodo y en el ánodo. En el cátodo es donde se lleva a cabo la reducción del oxígeno para formar peróxido de hidrógeno.
La reacción total del sistema, entonces, se basa en el rompimiento de este peróxido de hidrógeno para formar radicales hidroxilos, que son los que van a estar atacando los colorantes textiles y degradándolos. A la derecha, a su vez, podemos observar una figura de un esquema tradicional de una celda electroquímica donde se puede llevar a cabo este proceso electrofento. De aquí la parte, podríamos decir, más relevante es el cátodo de trabajo. El cátodo es donde se va a llevar a cabo justamente la reducción, la producción del peróxido de hidrógeno, que como precursor de los radicales hidroxilo es de suma importancia. En esta fotografía vemos ya un esquema del, de la celda que utilizamos en nuestro laboratorio, viendo justamente un electrodo de referencia, el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. Ahora bien, hablando de nuestros electrodos de trabajo, se han hecho muchas investigaciones respecto a esto, como cuáles materiales son los más adecuados, y se ha encontrado que la pasta de carbono es ahora sí que una alternativa muy interesante respecto a otros materiales como los metales. La pasta de carbono en sí es una matriz compleja formada por partículas de carbono dispersas en un líquido lipofílico, aglomerante, como un aceite mineral, y tiene características de gran interés como es electroconductividad, estabilidad química y mecánica, así como una superficie hidrofóbica y bajos costos relativos en comparación de nuevo con otros materiales como los metales. Otro punto de gran importancia con estos electrodos de pasta de carbono es que podemos añadir materiales modificantes para mejorar sus propiedades electroquímicas en base a la introducción de grupos funcionales. Aquí es donde entra la iniciativa de utilizar carbón activado derivado de residuos agroindustriales para a la vez reducir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios y tratar un problema de aguas residuales. Esto resulta importante porque el carbón activado que se deriva de estos residuos puede presentar grupos oxigenados superficiales que favorecen la reducción del oxígeno por la vía de dos electrones, que es justamente lo que sucede en nuestro proceso electrofenton. Fungen como sitios activos para la reacción de interés. Así pues, realizamos una metodología experimental basada en optimizar la proporción de los componentes de nuestros electrodos de carbono para posteriormente identificar los grupos funcionales oxigenados en su superficie y qué tanto peróxido de hidrógeno podemos producir con estos electrodos. Justamente aquí donde se marca con el recuadro rojo. Estas son algunas de las generalidades de lo que empleamos dentro de nuestro proyecto. Un electrodo base siempre es el mismo, solamente donde se va a llevar a cabo la reacción que nos interesa. Y el carbón empleado, de nuevo, fue realizado a partir de borra de café y cáscara de limón, carbonizado a 600 y 1000 grados Celsius y a su vez activados a 0.5 molar y 1 molar. Esto para determinar si existían diferencias significativas en base a la temperatura de carbonización y a la concentración de activación. En general, llevamos a cabo experimentos de cronoamperometría y voltametría cíclica para poder identificar características como la electroconductividad del electrodo. En general, mientras mayor sea la densidad de corriente, vamos a tener una menor resistencia eléctrica. Y se notó que la densidad de corriente aumentaba conforme disminuimos la proporción de aceite, lo cual tiene sentido porque el aceite es el componente con una mayor resistencia eléctrica en comparación con el carbón activado y el grafito. Entonces, en base a los resultados de estos experimentos, obtuvimos una optimización de proporción del aceite en nuestro CPE blanco, CPE siendo electrodo de pasta de carbono, y blanco pues sin modificar. De aquí elegimos una proporción entonces de aceite, repetimos los experimentos, ahora modificándolos, añadiendo el carbón sin activar y activado, para optimizar entonces la proporción ahora entre grafito y carbón activado. Estos son algunos de los resultados obtenidos. Observamos que justamente a un 20% de proporción de aceite se obtenía la mayor proporción de cargas, que tiene que ver con la densidad de corriente. Y además se mantenía la estabilidad superficial, no había un desprendimiento. Por lo tanto, fue lo que elegimos para continuar con nuestros experimentos. Aquí entonces, utilizando la misma proporción de aceite del 20% en masa, ahora analizamos la proporción de grafito y de carbón de nuevo activado y sin activar, en nuestros electrodos ya modificados.
Y obtuvimos resultados interesantes que nos indican que, por ejemplo, regresando a esta diapositiva, que mientras mayor sea la proporción de carbón, existe una menor conductividad eléctrica, ya que de nuevo el carbón tiene una menor conductividad respecto al grafito puro. También calculamos la rugosidad superficial de los materiales de la pasta de carbono y encontramos que en comparación con el electrodo blanco, no hay una diferencia significativa. Es decir, a pesar incluso de la activación, no se tiene como una rugosidad tan relevante y de hecho no resulta importante en comparación con la presencia de grupos superficiales oxigenados que analizamos por espectroscopía de IR. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los picos identificados y aquí en esta tabla un resumen de los principales grupos que identificamos ya después de hacer un análisis bibliográfico, notando la presencia de grupos o de enlaces carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno que denotan la presencia entonces de grupos como éster, éter, alcohol, carbonilo, esos grupos oxigenados que son los que nos interesan. Una vez que determinamos la presencia de estos grupos, procedimos a determinar por espectroscopía UV visible la formación de un complejo titanio 4 peróxido de hidrógeno con coloración amarillenta, como se ve aquí en la celda de la imagen, que nos indica entonces qué tanta concentración de peróxido se está formando a la hora y media de iniciar el experimento. En general, obtuvimos que la modificación de nuestros electrodos nos da una mayor concentración de peróxido respecto al electrodo blanco, en particular con los electrodos de café, que fueron los que nos dieron los mejores resultados. Por lo tanto, todo esto indica la viabilidad del uso de carbón activado derivado de estos residuos como modificante para elaborar esos electrodos de pasta de carbono que nos van a permitir en un futuro cercano ya llevar a cabo estos experimentos de la degradación de colorantes en aguas. Esto sería todo de mi parte. Aquí incluyo algunas de las referencias empleadas en esta presentación. Pues muchas gracias por su atención.